Te doy la bienvenida a tu podcast Belly o La Traje Humos. Yo soy tu host, Erika Borbor, nutricionista dietista, máster en nutrición vegetariana. Quiero que sepas que este es un espacio seguro y cercano, donde te acompañaré en el camino de llevar una alimentación basada en plantas imperfecta y a mejorar tu relación con la comida y tu cuerpo de manera respetuosa, sostenible y coherente con tu realidad. Te invito a que poco a poco sueltes la perfección y el control. Te construyamos ideales y creencias para así poder llevar esta postura ética siempre que sea posible y practicable en nuestras vidas. Desde ya te doy la bienvenida. Hola, hola, y el día de hoy les traigo este segundo episodio de su podcast, Belly, y es sobre la proteína vegetal, uno de los temas que más me preguntan en consulta y uno de los temas que más preguntan en general, tanto colegas, estudiantes, personas, ¿no? Que hacen este cambio de alimentación o cuando se enteran que llevas un tipo de alimentación que no incluye alimentos de origen animal, es como que se bloquean y lo que primero quieren saber es de dónde vas a obtener proteína. Entonces, es verdad que es importante tal vez conocer de dónde viene esa nueva fuente de proteína para ti, pero no es como algo primordial, ¿no? Es algo que tal vez nosotras podemos aprender al inicio y de ahí seguir con los demás nutrientes y trabajando en tu alimentación como el resto de los simples mortales, ¿no? Entonces, empecemos porque la proteína es un nutriente esencial, es un macronutriente esencial. Incluso viene de la palabra proteios, que significa primordial en griego. Entonces, sí es un nutriente esencial y actualmente en la cultura de dieta, que espero hablarles más del tema más adelante, si no pueden ver un poquito más del tema en mi Instagram y también en mi otro podcast que se llama Bocados de Intuición. Ahí hablamos un tema que el tema como tal de cultura de dieta, pero la cultura de dieta no es satanizado, ¿no? Es un nutriente que la gente incluso cada día busca más cómo añadir. ¿Pero qué son las proteínas? Las proteínas son compuestos orgánicos nitrogenados constituidos por aminoácidos. Los aminoácidos son lo que compone a la proteína. Imagínense que es una pared de bloques de cemento, ¿no? Entonces ustedes van armando la pared de la casa o de cualquier construcción que ustedes quieran hacer. Entonces ustedes van poniendo los bloques y cada bloque representa a un aminoácido. Existen 9 aminoácidos esenciales que serían los que nos hacen aprender normalmente en la universidad y los toman hasta de elección y por eso me lo sé, que serían leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, treonina, fenilalanina, triptófano e histidina. Esos son los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, estos aminoácidos están presentes en diferentes cantidades en diferentes alimentos, en diferentes grupos de alimentos, ¿no? En este caso vamos a hablar netamente de los alimentos de origen vegetal, cuando esté hablando aquí en el podcast, sobre todo porque si ya comes huevos o lácteos, estás comiendo derivados, ¿ya? Pero si llevas una alimentación convencional omnívora y simplemente quieres añadir más alimentos de origen vegetal, bienvenido sea por los demás animales, pero cuando estemos hablando aquí vamos a hablar 100% vegetal para hacerlo mucho más como sencillo. Y así tú quieres añadir o aún añades los otros alimentos, eso ya depende 100% de ti, pero si estás interesada ya en esos temas, súper chévere, ¿no? Entonces, los aminoácidos, como les digo, forman esa pared o esos bloques de cemento que forman la pared y vas construyéndola y al unirse los 9 aminoácidos esenciales que les nombré, forman una proteína completa. Lo que nos lleva a tal vez explicar un poquito de cómo ha sido catalogada o calificada la proteína a lo largo del tiempo, ¿no? Hace algún tiempo se hablaba netamente de valor biológico y se catalogaba a los alimentos de origen animal como de alto valor biológico y a los de origen vegetal como de bajo valor biológico. Pero eso ya quedó en antaño, ¿no? O sea, ya sabemos que hay proteínas de origen vegetal que tienen un valor biológico bastante interesante, ¿no? Incluso ya eso se sabe porque hay bebés como yo, por ejemplo, que crecí con leche de fórmula de soya porque nací con enterocolitis necrosante y septicemia, entonces cuando me curé mi intestino quedó muy débil y yo tenía que tomar esta de origen vegetal porque la lactancia materna o la de vaca a mí me caía súper mal cuando era chiquita. O hay peques que son alérgicos a la caseína de la leche, por ejemplo, y bueno, la mamá también puede dejar de consumir los lácteos, obviamente, y así no le pasa la leche de vaca,
pero también puedes crecer con las bebidas vegetales de soya, ¿no? Que sería la de soya como tal. Bueno, pero que me enrollo. Entonces, de ahí, después de ya pasar por el valor biológico, que es lo más básico de todo, podemos hablar nosotras de las PDCAs. Los PDCAs son la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad, ¿ya? Aquí hay algunas limitaciones, ¿ya? Porque este aquí no mide el volumen del alimento que tienes que consumir eh, al momento de decir esto es una proteína completa, ya que ya les voy a ir explicando poquito a poco, ¿no? Entonces, para entender los PDCAs, que es importante porque de aquí viene esa creencia de proteína completa y proteína incompleta, tenemos que ir ahondando un poquito en ese tema. Entonces, los PDCAs, imagínense que mide los 9 aminoácidos. Este de aquí no los mide en forma de pared, sino que los mide en forma de abanico con decibeles, como que fueran estos palitos que miden el volumen, que se van subiendo y van subiendo un puntito, un puntito, un puntito, un puntito, igualito acá. Acá, dependiendo de los aminoácidos, vas llegando hasta arriba al tope o vas quedándote un poquito más abajo en esos aminoácidos, en ese abanico de volumen, ¿no? De cantidad que tiene de ese aminoácido. Ya, lo que tiene aquí de limitación es que no mide el volumen de los alimentos. Ya, es decir, que puede decir el PDCA que la espinaca tiene un PDCA completo, es decir, una proteína completa que tiene todos los aminoácidos completos, pero ¿cuánta cantidad de espinaca tienes que consumir? ¿O cuánta cantidad de champiñones tienes que consumir? ¿No? Y también algo a mencionar aquí es que, por ejemplo, tampoco considera la densidad proteica, que es lo que vamos a hablar, que sería lo que estoy diciendo ahorita, lo que vamos a hablar más adelante, que es el volumen, ¿no? Esa cantidad de alimento que tienes que consumir por ingesta para completar una proteína completa o igualar a una proteína de origen animal. Entonces, aquí también los PDCA nos llevaron a darnos cuenta de otra cosa, que es que, por ejemplo, si un alimento de origen vegetal tenía un poquito baja, por ejemplo, en los cereales, es la lisina, tú lo puedes complementar con las lentejas, que tienen hasta arriba la lisina, pero baja un poquito la metionina. Y no significa que tiene un aminoácido bajo, sino que tiene un aminoácido limitante. Y por lo general es un punto menor. No es mucha la cantidad que difiere de esto, ¿no? ¿Ya? Y tampoco contempla de que no tienes que consumirlos en la misma comida. Por ejemplo, tú puedes comer de mañana un poco de avena y de tarde un poco de lenteja y esos aminoácidos se van a un pool, a una piscina, a una reserva que está en tu hígado y tu cuerpo va consumiendo estos aminoácidos, los va pidiendo poco a poco a lo largo del día, ¿no? ¿Por qué? Porque los aminoácidos o las proteínas como tal cumplen funciones importantes a todo nivel, ¿no? Son cofactores importantes que nos ayudan a formar hormonas, que nos ayudan a formar tejidos, que nos ayudan a formar también absorber nutrientes. O sea, son nutrientes verdaderamente como primarios o primordiales, ¿no? Entonces, ellos se van a un pool, ¿no? Y de ahí tu cuerpo va obteniendo, depende de lo que va necesitando a lo largo del tiempo, porque como les dije, hay aminoácidos esenciales que tú consumes a través de la alimentación, pero también hay aminoácidos no esenciales que tu cuerpo produce por sí mismo. Y tu cuerpo coge todos los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, y los va usando a lo largo del día. Depende de lo que tú comas y depende de lo que tú ingieras. Entonces, punto número uno es que, primero, los PDCAs nos dejan de elección que no hay que fijarse si son completas o incompletas, ¿ya? Porque puede ser completa como la espinaca, pero hay que comer mucha cantidad, o como los champiñones, que sería así un tanque lleno, ¿no? de espinaca para completar, porque 100 gramos no pesa nada, imagínate, completar 100 gramos de espinaca es muchísimo. Y de ahí también que no haya consumirlos en la misma comida. Esas son dos cosas que nos dejan de enseñanza el habernos guiado primero por el valor biológico, como ya les hablé, y como segundo ahorita, los PDCAs. Bueno, y me disculparán por mi voz, no sé si se dieron cuenta, pero estoy bastante agripada y me cuesta mucho hablar porque como que me quedo un poquito sin aire, por lo que tengo tapado un poquito la nariz, pero no quería dejar pasar de grabar este episodio. Entonces, ahí vamos poquito a poco, voy poniendo pausa, voy tomando aire, pero vamos avanzando, ¿no? Porque es un tema que lo veo normalmente en consulta, ya sé bastante bien cómo explicarlo y no quería dejarlo de grabar el día de hoy. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahora vamos al tercer marcador,
que sería la densidad proteica vegetal. Y esta es la que yo uso en consulta y la que me parece bastante útil porque más allá de que sea proteína completa o incompleta, este de aquí te mide el volumen de alimento que tienes que consumir para poder cubrir como una cantidad considerable de alimento a consumir, ¿no? O la llamada porción, aunque la porción también va a variar muchísimo, pero ya nosotros tenemos en la mente un poco estipulado antes, cuando comías alimentos de origen animal, tú ya te ponías la proteína en el plato y tú decías, esto tiene poquito o suficiente o mucho, ¿no? Te servían un plato y tú ya sabías si ese wrap de pollo o ese burrito tenía suficiente pollo o no suficiente pollo, se servían un ceviche de camarón, tú ya sabías si eso tenía suficiente o no suficiente camarón, ¿no? Entonces, ya nosotras esas cantidades o esas porciones sí las tenemos un poco entendidas y exactamente lo mismo tiene que pasar acá. Y la densidad proteica sí contempla eso, contempla el hecho de cuánta cantidad o cuánto volumen de alimento tenemos que consumir para llegar a una cantidad considerable de proteínas por ingesta. Entonces, la densidad proteica se divide dependiendo del volumen de alimento que tienes que consumir. Entonces, la densidad baja van a ser las verduras y los vegetales, porque como sabemos, tendríamos que comer mucha cantidad de vegetales para llegar a cubrir una porción, ya de alimento como tal, ¿no? Entonces sería muy baja. De ahí la baja serían las semillas y los frutos secos, porque también nosotros no solemos consumir tantos frutos secos o tantas semillas en ese tiempo de comida. ¿No? Esto es algo interesante, ¿no? Y aquí me lleva a contestar una de las cajitas de preguntas que puse el otro día en el Instagram, que me preguntan, por aquí Granola Quito, le mando saludos, si es necesario añadir semillas y cereales para completar la proteína. Y bueno, creo que aquí vamos a ir ya dándonos cuenta que más allá de si es necesario añadir o no un alimento, es ir viendo a lo largo del tiempo el cómputo. Si añades, vas a añadirle más cantidad, es decir, es como un extra, como les digo ahorita. Las semillas tienen densidad baja, pero si tú se la añades a una proteína de alta densidad o muy alta densidad en ese plato, le vas a añadir más cantidad. O también ya mismo vamos a ver cuando tú puedes mezclar un alimento de origen vegetal con otro grupo de alimento de origen vegetal y va formando esas proteínas completas que hablamos en los abanicos de los PDCAs, que también se puede ir haciendo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que primero nosotras como que cambiamos mentalmente y entendamos eso como entendíamos antes del ceviche de camarón o del wrap de pollo o el burrito o el shawarma o lo que sea que comías antes, que tú ya reconocías cuando tenías mucha o poca proteína en ese plato que te servían, ¿no? Exactamente lo mismo es lo que tiene que pasar ahorita y para mí se hace mucho más fácil por experiencia personal y profesional con mis pacientes que usen la densidad proteica primero. Entonces, ya pasamos densidad media, que serían los cereales en esta ocasión, ¿no? Ya pasamos la densidad muy baja y densidad baja. Densidad muy baja, las vegetales y frutas, densidad muy baja, los vegetales y las frutas, densidad baja, que son las semillas y los frutos secos, densidad media, que son los cereales, y aquí son los cereales porque es verdad que te puedes consumir una taza y media de avena o de arroz, ¿no? Si puedes llegar a consumir esa cantidad, pero los cereales tienen un poquito abajo, como les dije en el abanico, ya de los PDCAs, tienen un poquito abajo la lisina, o tienen más abajo la lisina. Y la lisina es el aminoácido más limitante. ¿Por qué? Porque la lisina siempre está arriba en las leguminosas, que esas son nuestra densidad proteica alta. Y en cambio, la metionina está un poquito baja en las leguminosas, pero siempre está arriba en las semillas, en los frutos secos, en los cereales. Entonces, es más fácil obtener metionina que obtener lisina. Por eso las leguminosas le ganan a los cereales, porque en leguminosas también nosotros podemos llegar a consumir una taza o una taza y media, ¿no? Con facilidad, ¿no? Pero aquí netamente las leguminosas le ganan por ese motivo, ¿no? Y también porque incluye la soya. Y la soya es un alimento que siempre ha salido bien parada, tanto en valor biológico como también en PDCAs y también en este caso en densidad. Y ahora, para hablar de densidad muy alta, nos vamos a referir a todos los derivados de las leguminosas que son la densidad alta. ¿Cuáles pueden ser los derivados? El tofu, el tempe, la soya texturizada, la proteína aislada, las carnes vegetales, por ejemplo, las bebidas vegetales de soya, de alberja, ¿no? Las bebidas vegetales que tienen proteínas aisladas incluidas dentro de su composición, o que tú le añades proteína aislada a esa bebida vegetal, o que tú misma te haces la bebida vegetal
y le añades un poco de proteína aislada. Estas aquí son de muy alta densidad, ¿ya? Al revés de los alimentos de origen animal, que siempre pongo estos ejemplos porque tal vez se nos hace mucho más fácil entender. Al revés de los derivados de origen animal, que tú ya sabes que el huevo tiene menos proteína, o la mayoría de personas saben que tiene menos proteína que el pollo, en este caso, los derivados de las leguminosas van a tener más cantidad que la materia prima. ¿Ya? El tofu va a tener más cantidad de proteína que la soya, las habas de soya cocidas. ¿Por qué? Porque como que compactan, ¿no? Y quitan esa cantidad de agua, que es lo que se infla cuando te comes el plato, es como que las concentran. ¿Ya? También aumentan su digestibilidad bastante. Y también el tofu, por ejemplo, algo interesante, mientras, como les digo, tiene menos agua, mientras más firme, más proteína va a tener también por eso. Entonces, ya sabemos densidad proteica. Muy baja los vegetales y las frutas, baja las semillas y los frutos secos, media quedan los cereales por la lisina, que la tienen un poquito baja, densidad alta las leguminosas porque siempre tienen arriba la lisina, y de ahí densidad proteica muy alta, que son los derivados de las leguminosas. Ahora, cómo tú puedas aprovechar esa digestibilidad de o esa proteína de las leguminosas también va a depender muchísimo de cómo tú las cocines. Entonces, las leguminosas siempre hay que remojarlas bien, hay que cocinarlas bien, hay que también puedes germinarlas, por ejemplo, en ciertas personas lo hacen. También puedes reducir su cantidad haciéndolas, por ejemplo, puré, ¿no? Y así se te hace más fácil consumir una taza y media de frijol o una taza y media de garbanzo o una taza de garbanzo y haciéndola hummus, por ejemplo, o haciéndola pasta, porque reduces el volumen, ¿no? Es como que haces que sea mucho más fácil comer esa cantidad, ¿ya? Y eso significa densidad proteica también, es menor volumen de alimento. Entonces, cuando tú trituras o haces una crema de lentejas, se te hace mucho más fácil consumir una taza y media de lentejas o una taza de lentejas hecha crema que comerte una taza y media en crudo, por ejemplo, o sea, en cocido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también viene el punto de ir como mezclando las formas de cocción, las formas de preparación y las formas de comer las leguminosas y los derivados, ¿no? Puedes ir mezclando entre densidad muy alta y alta, puedes ir mezclando también entre otros tipos de cosas. Cuando ya entiendes un poco de densidad proteica, como me preguntaba aquí en el Instagram, ¿no? Si es necesario añadir semillas, también podemos pasar a otro punto, ¿no? Que también tú mezclando diferentes alimentos a lo largo del día, no solamente aportas proteína, también aportas otros nutrientes interesantes y hay diferentes mix que forman la proteína completa. Como vimos, todo se va compaginando, ¿no? Si vimos los PDCAs, ya que tienen estos decibeles y unos tienen un poquito más abajo y otros tienen más arriba y al combinarlos formas la proteína completa, eso también se puede hacer en la alimentación vegetariana. Como les digo, a mí personalmente me gusta muchísimo cuando las personas primero empiezan aprender esto de densidad proteica y empiezan a jugar con este punto y después nos metemos a los mix. Pero sí, si tú le pones, por ejemplo, a las leguminosas frutos secos, ya, por ejemplo, te haces unos garbanzos en una salsa de almendras o de maní, me invento, ¿no? Tú vas a estar añadiendo, luego le pones maní o almendras o frutos secos a tu ensalada y te comes unas leguminosas, también vas a estar añadiendo proteína, ¿no? Todo va sumando a lo largo del día. Los alimentos de origen vegetal tienen proteína también, unos más altas que otras, pero todas tienen proteína, ¿no? También otro mix puede ser cereales con leguminosas y el tercer mix pueden ser cereales con frutos secos. Los cereales con las leguminosas, por ejemplo, te puedes hacer un hummus con pan integral, ¿no? Una arepa con frijoles, un bowl de arroz con edamames, invento. De ahí con el mix de cereales y frutos secos, el más típico puede ser una granola o un muesli y también puede ser, por ejemplo, que te hagas una avena en la mañana y le pongas frutos secos y semillas, ¿no? También puede ser un pan que es un cereal con una pasta de maní o una crema de maní, una mantequilla de maní, una mantequilla de almendras, o te haces unos pancakes y le pones también por ahí una mantequilla de topping. Todo esto va a ir sumando, ¿no? Y de ahí también, en las leguminosas con los frutos secos, otros ejemplos que les puedo dar, por ejemplo, pueden ser, mira, que es necesario añadirle a las leguminosas frutos secos, te puedes hacer, por ejemplo, una pasta con una boloñesa de lentejas y añadirle unas semillas de cáñamo como topping. Vas a estar añadiendo bastante densidad proteica en este plato, ¿no? Porque estás añadiendo semillas que también tienen bastante cantidad de proteína, que son las semillas de cáñamo, que son una de las que más tienen proteína en su composición.
Y de ahí la pasta que, a pesar de que es trigo, sí tiene proteína también en su composición. No tanto como la lenteja, no, pero sí tiene una densidad proteica media, entonces está bastante interesante. Entonces, así a lo largo del tiempo vas a ir añadiendo y entendiendo que las leguminosas en general y los frutos secos son bajos en un aminoácido esencial llamado metionina, ¿ya? Y de ahí los cereales son bajos en lisina, pero al irlos combinando ya vas a ir sumando, ¿no? Entonces, todo aquí va sumando y vas añadiendo más variedad de alimentos en tu alimentación. De ahí, si quieren que les cuente un poquito más en otro podcast sobre cómo mejorar la digestibilidad de las leguminosas, como les estaba hablando ahorita, que es un punto bastante importante para poder eh, aprovechar, ¿no? Los nutrientes de estas semillas, porque si se dan cuenta, la densidad muy alta en comparación o incluso las semillas y los frutos secos tienen más cantidad de nutrientes, por así decirlo, que las frutas y los vegetales, que lo que tienen son minerales y vitaminas, en su mayoría y agua y fibra. Lo que hace que tengan más cantidad de nutrientes es que son semillas, y las semillas son orígenes de vida, son como óvulos. Entonces, cuando tú te comes estas semillas, que también son semillas, las leguminosas, porque las puedes germinar y va a crecer de ahí una planta que va a darte el fruto, ¿no? Que serían más fruto, más vainas de esta leguminosa, tienen una densidad nutricional bastante importante, ¿no? Entonces, por esto estas siempre le ganan a los vegetales. Entonces, los vegetales son como fuente más de vitaminas, minerales, agua y fibra. Pero bueno, si quieren que les haga un podcast de cómo mejorar la digestibilidad de las leguminosas, me lo pueden también dejar en comentarios. De ahí, otro punto que también quería tocar y no dejar de un lado es que existen reemplazos de proteína a nivel culinario y a nivel nutricional. A nivel culinario son estos reemplazos que hacen el papel de ese alimento que ya no consumes, como por ejemplo unas semillas de chía o linaza, las pones en agua y hacen como una baba. Y esto aquí hace que estés como reemplazando el huevo. También los guineos y la manzana o las frutas, cuando las haces puré, también reemplazan el huevo. El aquafaba, que es de el agua de lo que cocinas en los garbanzos o la que viene en la lata, esto aquí tú lo bates con una batidora y se forma como un merengue, como un suspiro, ¿no? Entonces esto aquí también te sirve como huevo. Entonces esos son los reemplazos culinarios, pero si se dan cuenta, la fruta, las semillas y el agua del garbanzo, no estamos hablando de una densidad proteica alta, muy alta e incluso media, ¿no? Entonces no reemplazan nutricionalmente como tal, ¿yo? Reemplazan culinariamente. Y de ahí, el reemplazo nutricional sí lo van a cumplir, por ejemplo, del huevo, el tofu revuelto, que puede ser actuar como huevo revuelto o una tortilla de tofu. Ya también puede ser harina de garbanzo, que les puedes hacer en tortillas, las puedes hacer como en un pancake salado, por ejemplo, y las bebidas vegetales como la de soya, la de alberjas, o las que tienen proteína aislada de soya o proteína aislada añadida, ¿no? Estas aquí, que aquí en Ecuador de proteína aislada, hay una que es de avena, que tiene proteína aislada de soya, y hay otra que es de almendras, que tiene proteína aislada de soya. Por eso aumentan la proteína en estas bebidas, porque tienen proteína aislada, ¿no? En este caso, acá utilizan la soya. Pero, pero las bebidas vegetales, la de soya sería la que puede reemplazar a nivel nutricional el huevo también en diferentes recetas o en preparaciones. Y de ahí, si quieres reemplazar el huevo como tal nutricionalmente en ese plato, si no te comes el huevo, puedes ponerte un poco de frijoles o un poco de hummus, ¿no? O un poco de tofu, como ya dijimos hace un rato, pero también las leguminosas como tal van a reemplazar nutricionalmente a ese alimento que ya no consumes, ¿no? Simplemente haces como el cambio de lo que mejor le quede, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué puede ser? Claro, las tostadas con hummus, en vez de ponerlo en las tostadas con huevo, puedes hacerte unas tostadas con hummus y aguacate, por ejemplo. Entonces ahí estás reemplazando nutricionalmente también y comes poco volumen de garbanzos, pero era mucho volumen y al hacerlo hummus se te reduce y comes más cantidad y menor volumen. Y eso te ayuda muchísimo a cubrir más cantidad de proteína en tus comidas. Entonces, para ya ir terminando, que este aquí sí va a ser un episodio que va a durar un poco más, porque es un tema bastante denso, sin embargo lo he intentado aquí explicar de una manera mucho mucho más como interactiva, por así decirlo, ¿no? También puedes hacer los reemplazos de los lácteos, pero eso también sería otro tema más, ¿no? Pero
Para terminar, y el punto aquí es que no te obsesiones contando los gramos de proteína. Más importante es que lo identifiques, como antes, como te digo, como antes identificabas esa cantidad de pollo o esa cantidad de carne en un plato, si tenía mucho o poco, o la buscabas incluir, empieza primero intentando incluirla en esos platos, ¿no? Mira, ya saqué el pollo, ahora ¿qué puedo agregar? No dejes el arroz sin nada, ¿no? No dejes la ensalada sin el pollo, no dejes la pasta sin la carne molida, ¿no? Mira, pon ahí en vez de la carne molida en la pasta, le puedes poner lentejas o le puedes poner soya texturizada, ¿no? Que también algunas personas me han preguntado qué es la soya texturizada. La soya texturizada es a partir de la soya, en este caso acá en Ecuador hay solamente de soya, sé que en otros países hay de garbanzo, pero la soya texturizada o la soya en este caso pasa por un proceso en el que se utilizan la harina de soya, ya que las harinas también tienen alta densidad proteica, porque si se dan cuenta, esa es la que me faltó. Por suerte les empecé a hablar de ese tema. Porque los garbanzos, al hacer las harinas, tú reduces el volumen bastante también. Entonces, también te facilita consumir mucha cantidad de garbanzo en poco volumen. Y así tienes que cocinarla, ¿no? Porque si no te la estarías consumiendo cruda, porque a veces vienen precocidas, pero no totalmente cocidas. Entonces, la soya texturizada es la harina de garbanzo, ¿no? Que las texturizan mediante centrifugación y después la pasan por una extrusora. La extrusora lo que va a hacer es que esa harina como seca, hecha como dura, tostada, ya centrifugada, lo que hacen es que la van cortando, ¿no? Y la van secando y le van dando diferentes tamaños. Aquí en Ecuador solamente hay una soya texturizada, una marca que yo conozco. De ahí también la venden en los lugares asiáticos, las soyas en diferentes tamaños, en el centro, por ejemplo. Pero en el supermercado, aquí en el Supermaxi, venden la soya texturizada de la marca Noel. Y es chiquita. Esa sirve para, por ejemplo, hacerte carne molida o también puedes hacerte hamburguesas, ¿no? Y ahí vas sumando más densidad proteica también, vas añadiendo diferentes em, densidades. Añades una avena, que es densidad proteica media, añades un poco de lentejas o frijol y añades un poco de soya texturizada en esa hamburguesa, la licúas toda, la preparas, la formas la forma de la hamburguesa, pues incluso hasta congelarlas y tenerlas disponibles, ¿no? Y también estos ingredientes, o sea, la soya texturizada, la proteína aislada, o la utilizan también en las carnes que ya vienen hechas, de hamburguesas, embutidos, vegetales que vienen en el súper, usan normalmente estas densidades proteicas altas o muy altas. Por eso también los derivados suelen ser densidad proteica muy alta también, ¿no? Tienen mucha proteína en poco volumen. Entonces, ya para finalizar, que ya se me va a la media hora, para que no te obsesiones contando los gramos de proteína, es primero identificar tus nuevas fuentes de proteína vegetal. Investigas a cuáles de ellas tienes fácil acceso, tanto físico como económico. Intenta tenerlo siempre en casa. Cuando ya se te vaya a acabar esa proteína o esa fuente, por ejemplo, una lata de garbanzos que te gusta hacer y la tienes a la mano porque se te dificulta hacer desde cero el garbanzo, mira, compra de nuevo una la próxima que vayas al súper, así la tienes disponible y no dejas de añadir proteína en tus comidas, ¿no? Identifica tus nuevas fuentes de proteína vegetal. Aprende sobre densidad proteica, que ya lo has hecho en este podcast. Si quieres entender un poquito más sobre densidad proteica, puedes ir a mi YouTube, que tengo colgados algunos videitos, y ahí tengo una conferencia que hice para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde explico justamente esto de los abanicos, explico un poquito más justamente de bastante de proteína, y puedes llegar a entender bastante mejor este tema, ¿no? Lo buscas en mi YouTube. Investiga cuáles tienes fácil acceso. Ya, también tengo un post en el cual yo puse que podían escribirme y yo les mandaba el recurso, ¿no? También me pueden dejar aquí abajo en comentarios o escribirme por interno en mi cuenta de Instagram, Erika Borbor Nutri, y me piden y me dicen, escucha tu podcast, y me piden, porfa, que les pase la imagen, ¿no? Para que se les haga más difícil. Más fácil, perdón. Ya estoy, es que es la gripe. Y de ahí investigas cuáles tienes fácil acceso. Prueba con leguminosas secas, si se te hace fácil a ti hacerte una menestra, una lenteja, lo que sea. Consume precocidos también, los que ya vienen, que están empaquetados al vacío, que las venden en la zona de los vegetales acá en Ecuador. Y las verduras y las frutas ahí suelen vender como empacados al vacío precocidos. También están los hipercongelados, que también están congeladas las arvejitas, hay edamames. Ya también ahora hay garbanzos, hay frijoles, y eso también te puede servir, y enlatados. Ya coloca siempre el alimento que se te está por terminar, ya sea, por ejemplo, los nuggets vegetales, ¿no? Los nuggets de soya, no sé.
se me están por acabar, que son como tus nuggets de pollo, ¿no? Entonces, esos ahí los anotas ahí y ya sabes que la próxima que vas, si quieres y si tienes el acceso físico y económico, los puedes comprar. Ya prueba con distintas preparaciones, usando especias distintas, ¿no? Encuentra aquellas que se te hagan sencillas de preparar a ti. Busca platos que sean según tu cultura, tu gastronomía, tu apetencia, también tu clima, ¿no? Ten una variedad de estos alimentos, ten disponibles leguminosas y sus derivados, como el tofu, el tempe, la proteína texturizada, los aislados de proteína, las carnes vegetales. Y luego de reconocerlas, pasa a la página y aprende algo más. Empieza a trabajar también tu relación con la comida, puedes empezar a ver otros nutrientes foco, ¿no? Puedes empezar a ver fuentes de hierro, que también la proteína es un cofactor importantísimo para la formación de los glóbulos rojos, entonces ya si cumples ese punto, ya de ahí vas a ver otras cosas que te ayudan, por ejemplo, como el hierro, por ejemplo, el calcio, los omegas, y así vas trabajando poco a poco en tu relación con la comida, en tus señales de hambre, de saciedad, porque es muy importante, ya que a veces nosotras cubrimos la cantidad de proteína o añadimos proteína vegetal. A nivel físico nos quedamos saciadas, pero a veces a nivel mental no estamos haciendo el cambio como que cumpla nuestros valores culinarios, perdón, gastronómicos, culturales, y eso puede llegar a afectar tu relación con la comida a lo largo. Entonces, poco a poco se trabajan todas estas cosas en consulta, más allá de centrarnos y obsesionarnos con los gramos de proteína, ¿no? Simplemente intenta añadir más variedad, anda jugando con densidad alta, muy alta, de ahí pasa a mezclarlos y de ahí simplemente ten conciencia de que los tienes que tener disponibles y los puedes ir añadiendo de manera variada en tus platos. Entonces, eso sería todo por ese segundo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen preguntas, comentarios, se les ocurre alguna preguntita, pueden ponerle pausa, ir a dejar el comentario ahí si la plataforma del podcast se los permite. Y bueno, nos oímos y nos leemos prontito. Gracias por escucharme. Bye. Espero que te haya servido la info de este episodio. No olvides que para poder cuidar del medio ambiente y respetar a los demás animales que lo habitan, primero debes de cuidar de ti. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Espero tus dudas o comentarios y te invito a que lo compartas con quien le pueda servir y a que me sigas para que no te pierdas los próximos episodios, tanto aquí en la plataforma de podcast como en mis redes sociales como ericaborbor.nutri y Hola Traje Hongos. Nos vemos en la próxima. Bye.